Hola, ¿todo bien? Soy Carlos Anquita, profesor e investigador. Soy un miembro del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, y también participo en las conferencias de las partes de la ONU sobre cambio climático. Tengo una labor como profesor, como investigador, y también en la asistencia y el desarrollo de proyectos de carbono. Nuestro objetivo aquí es traer esta información para que puedas adquirir conocimiento y, sobre todo, poder actuar en este mercado. Hoy vamos a tratar aquí un asunto relacionado con los proyectos forestales, particularmente un tema que ha generado muchas dudas, muchas preguntas que llegan hasta mí. Al fin y al cabo, ¿cuál es el área mínima para que realicemos un proyecto de crédito de carbono en un área forestal? Bueno, tenemos una serie de alcances de proyectos, proyectos de energías renovables, proyectos de residuos, desechos, proyectos industriales, un amplio espectro, y se estima que hay más de 170 tipos de proyectos y créditos de carbono posibles de realizar. Ok, entre estos tenemos el forest, actividades forestales. Las actividades forestales se dividen en dos tipos principales, aunque podemos tener más, pero básicamente son las actividades de mantenimiento de la cobertura forestal en el propio bosque, es decir, la conservación del bosque, que es una de las frentes, es decir, tienes un bosque nativo, un bosque natural, lo vas a preservar, lo vas a conservar. Esta es una de las vertientes. La otra es un área que no tiene bosque y que deseas plantar, donde vas a realizar una reforestación. Así que tenemos dos posibilidades. En los bosques nativos tenemos diferentes biomas en Brasil, diferentes fitotaxonomías, diferentes tipos de vegetación. Soy ingeniero forestal y trabajo bastante con los bosques nativos en todo Brasil. Bosque en el bioma Amazonía, en el bioma Cerrado, en el bioma Caatinga. También tenemos el bioma Mata Atlántica y aún tenemos los biomas Pantanal y Pampa aquí en Brasil. Estos son nuestros biomas. Y tenemos vegetación nativa, y algunas de estas vegetaciones son bosques naturales, bosques nativos. Y así también, no tenemos en otros lugares del mundo otros biomas, otras fitofisionomías, son economías vegetacionales. Por otro lado, tenemos los bosques plantados, que pueden ser comerciales o bosques con fines de restauración ambiental, para la recuperación de áreas degradadas. Y aún en este contexto, podemos tener otros sistemas. Podemos tener bosques plantados con una única especie, por ejemplo, eucaliptos, pinos, peca, acacias, paricá, entre otras especies, como la seringueira, y también especies no clásicamente productoras de madera. Por ejemplo, podemos tener plantaciones de palma, de dendé, plantaciones de frutales, otros tipos de plantaciones, incluyendo las plantaciones arbóreas, que son con especies mixtas para fines de sistemas agroforestales, sistemas integrados con la agricultura, con el pastoreo, y LPF, por ejemplo, integración, agricultura, ganadería, bosque, pastoreo, eventualmente tener la agricultura y también tener el componente forestal en ese proyecto. Así que podemos tener estas diferentes tipologías. Los proyectos forestales tienen estas dos vertientes: conservar bosques nativos o plantar especies forestales con diferentes connotaciones y objetivos en áreas que no tienen bosque. Las dos frentes son las más activas, las más ejercidas en el desarrollo de proyectos de créditos de carbono. Volviendo aquí a nuestro tema de fondo, vamos a continuar explicando esta cuestión del área mínima. Tú que tienes un área mínima o tu cliente que tiene un área forestal, ¿cuál sería esa área para que puedas viabilizar un proyecto de crédito de carbono? Considerando que un proyecto, cualquier tipo de proyecto, ¿qué es en realidad un proyecto? Un proyecto es un estudio organizado, concatenado con diferentes elementos técnicos y financieros, porque al fin y al cabo, un proyecto de crédito de carbono tiene costos y tiene ingresos. Entonces, tenemos que usar una metodología, un estándar de mercado, y también tenemos que resolver esta cuestión financiera. Es fundamental. Todo proyecto que desarrollemos, debemos tener este equilibrio entre la parte técnica y la parte financiera, que tiene sus costos, sus gastos y también su previsión de ingresos. Los proyectos muy pequeños, ahí hay una cuestión de economía de escala. Los proyectos muy pequeños normalmente no son viables para el crédito de carbono. ¿Por qué? Porque tenemos costos que son fijos. Si haces un proyecto para 5 hectáreas, 10 hectáreas, hacerlo para 5.000 hectáreas, 10.000 hectáreas, los costos no serán tan diferentes. Entonces, tenemos que los costos relacionados con la apertura de una cuenta, según los estándares de Verra, el principal estándar de mercado BCS para los proyectos en el mercado voluntario de carbono, tendrás que abrir la cuenta y tendrás al menos $500 en gastos para abrir tu cuenta. También tendrás que registrar el proyecto y habrá otros costos. Vas a emitir los créditos de carbono. Según el proyecto forestal, tendrás que hacer el inventario forestal y el diagnóstico social. Realizar un levantamiento de fauna y flora. Entonces tienes estudios básicos que deben llevarse a cabo para poder escribir tu PD, la descripción del proyecto. ¿Qué es la descripción del proyecto? Tienes una plantilla allí que puedes descargar, los estándares de mercado, ver, BCS, o también puedes usar el Social Carbon, lo que es primordial, preventivo, para generar créditos de carbono de manera efectiva y eficiente para vender, para tener otros objetivos. Pero digamos que quieras viabilizar económicamente tu proyecto, tienes que tener una escala mínima. Y ahí la pregunta, ¿cuál es esa escala mínima?
Me preguntan mucho al respecto. Entonces, mira, para proyectos red, utilizando el estándar de mercado VCS, que es el BMC207, el BMC2015, que es el famoso desmonte no planificado, un estándar muy reconocido, muy utilizado por la mayoría de los proyectos de REC, crédito carbónico para forestales y conservación forestal de Brasil y de otros países similares en el mundo. Estas metodologías, en este caso aquí, la escala mínima para Brasil, principalmente para el bioma Amazonía, sería unos 20.000 hectáreas, 20.000 hectáreas. Varias veces he hecho cálculos con varias regiones de Brasil, pero eso varía. Hay regiones donde con 10.000 puedes viabilizar, hay regiones con 50.000 donde no puedes viabilizar. Entonces, no es solo una cuestión de área mínima, tienes que evaluar otros aspectos. Una buena área, que varía entre 20.000 hectáreas en adelante, debe estar en una región que ha tenido bastante deforestación histórica en los últimos 10 a 15 años, entonces hay que ver, hay que estudiar. Primero, tomar su polígono, su KML, KMC y estudiar. Estudiar el área para ver si hay una tasa histórica de deforestación que justifique que muchos proyectos de créditos de carbono en regiones remotas hoy no son viables. Entonces tenemos que ecuacionar y buscar áreas que tengan más posibilidades de desarrollar un proyecto viable. Pero así, de forma general, para proyectos breves en el bioma Amazonía, 20.000 hectáreas, pero con variaciones, como ya he dicho. Es posible en el bioma cerrado, es posible. Entonces tenemos menos carbono enfocado en el bioma cerrado en comparación con la Amazonía. Por lo tanto, debemos tener una escala también compatible y una tasa de deforestación compatible. Sin embargo, tenemos que considerar el conjunto de la obra, varios factores como ya hemos explicado aquí. La metodología más habitual es AUD, tanto para uno como para el otro bioma, principalmente en la Amazonía. Pero se puede lanzar no de la metodología APD, de la enfoque APD, que es deforestación planetaria evitada, en este caso la conversión del área forestal del sistema natural a un área con otro uso como la agricultura, etc. En estos casos, si tienes una autorización de supresión forestal, entonces tu proyecto puede viabilizarse con un área menor y también generar más créditos anticipando esos créditos. Entonces, si tienes la capacidad de aplicar la APD, es mucho más probable que puedas realizar un proyecto con un área menor, porque esto lo hace viable. Entonces, diría que depende. La respuesta sobre el método concreto o el área mínima para proyectos depende. Existe la posibilidad de hacer proyectos de créditos de carbono en el bioma Mata Atlántica, en el bioma Pantanal. Hay las mismas posibilidades que en el Cerrado, especialmente porque allí hay quemas, hay varios eventos que pueden dar lugar a oportunidades de proyectos de créditos de carbono con potencial. En Caatinga e Iris, si tienes la posibilidad de aplicar APD principalmente. En la Mata Atlántica, las tasas históricas de deforestación son antiguas, las tasas de 10 a 15 años no son muy intensas, no son muy altas. Es bastante improbable que generes proyectos de créditos de carbono en este bioma, según las metodologías del BCSBR. Quizás tengas que recurrir a otras metodologías que explicaré más adelante. 20.000 hectáreas, quizás 10.000 hectáreas. ¿Sería posible generar con áreas pequeñas, áreas de 100 hectáreas, 200 hectáreas? No, a menos que se agrupen. Puedes agrupar varias áreas para dar escala. Entonces, digamos que tienes 20 propiedades con un promedio de 100 hectáreas. Entonces tendrás 2.000 hectáreas. ¿Comienza a ser viable? Tal vez sí, para ciertos estándares del mercado. No para ver a BCS en los estándares existentes hoy, sino para, por ejemplo, Social Carbon, una metodología de eliminación de carbono social, una metodología que surgió más recientemente, que permite cuantificar el crecimiento del bosque, porque la metodología de red no considera el crecimiento, no es la esencia de esa metodología calcular el crecimiento de los árboles que crecen poco en un bosque nativo, común, con condiciones normales. Sin embargo, entonces se puede viabilizar un área menor si logramos agrupar para alcanzar la escala mínima de 20.000 hectáreas en el BCS o si aplicamos la metodología de eliminación de carbono social. Esto es para las áreas excedentes a la reserva legal y la preservación permanente. ¿Está bien? Entonces, dos opciones que ya les he dado. Tenemos el agrupamiento y también utilizamos una metodología alternativa al Social Carbon que es algo nuevo. También tenemos algunas otras metodologías y estándares de mercado que están surgiendo en esta dirección para viabilizar áreas más pequeñas. Un área de 10 hectáreas, 100 hectáreas, no será suficiente para un proyecto de créditos de carbono. Según los estándares internacionales, posibilidad sería utilizar estas áreas no para el estándar internacional de crédito de carbono, sino para hacer compensación voluntaria de crédito de carbono en una industria, en una empresa. Entonces haces otros cálculos, usas una metodología más simplificada, sin esos estándares internacionales, y puedes viabilizar áreas más pequeñas. Entonces, podría viabilizar un área de 100, 200, 500 hectáreas con las posibilidades, tal vez en el mercado brasileño, tal vez haciendo una compensación voluntaria, tal vez utilizando otros enfoques. Entonces es importante decir que todo depende del objetivo. Es muy difícil responder cuál es el área mínima, ¿verdad? Es una pregunta muy vaga, muy abierta, y la respuesta que se derive también lo será, ¿ok? Aquí les dejamos nuestro mensaje sobre la dimensión, sobre el área mínima, para proyectos que terminan en el área forestal, ¿ok? Así que les mando un gran abrazo y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.